Muy buenos días y feliz sábado tengan todos. Sean bienvenidos a nuestra escuela sabática aquí en la Iglesia Adventista de Espinar, en el barrio Espinar de Aguada. Y queremos hacer este anuncio para los amigos que nos ven y escuchan a través de la plataforma de Facebook. Y también les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que siempre están aquí y se conectan con nosotros. Onil, buenos días, ¿cómo ha pasado la semana? Buenos días, Joe. Feliz sábado a cada uno de los hermanos presentes y a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. La he pasado muy bien. Esta semana estuve con mi esposa en Humacao, también disfrutándome al hijo mío, quien esta semana tuvo ensayo con su maestro de 4 y ha estado tocando un buen 4, Joe. Ajá, sí. Está tocando un buen 4 y te voy a tener que añadir en el proyecto porque el maestro quiere que ahora toque acompañado. Ok, bueno, Así que como tú tocas guitarra, me vas a tener que ayudar con el chico para que me toque acompañado. Pero es muy lindo poder estar un sábado más aquí, un sábado diferente. ¿Por qué diferente? Porque me enteré ayer que hoy es la única vez en el año en que en toda la latitud donde está Puerto Rico, el sábado se despide a la misma hora. Oh, sí, eso no lo sabía. Así que todos los países que están en la latitud norte de la nuestra y en la latitud sur, igual que nosotros que estamos en el Ecuador, todos despedimos el sábado a la misma hora. Qué bien. A las 6:39 de la tarde. Exacto. El solsticio de verano, ¿verdad? Y el equinoccio de otoño para otros lugares. Así que es una gran noticia, ¿verdad? Porque Sí. entonces podemos todos los hermanos unirnos en esa despedida de sábado a nivel mundial. Exacto, y le queremos dar dar una cordial bienvenida a la mamá del pastor Juan González, quien se encuentra aquí presente con nosotros, Qué bien. y a su hermano. Nos gustaría que se pusieran en pie para saludarles. Sean bienvenidos. Esa es la mamá de nuestro pastor González y su hermano, y yo sé que él está muy, muy contento, y en la cara se le nota, aunque tiene mascarilla, de que está feliz como una lombriz, como diríamos por ahí, por tener a su familia, en especial a su adorada madre aquí con nosotros. Así que no llamen al pastor, él los llama a ustedes, él va a estar ocupado por el próximo mes. Así es. ¿Qué tal, Onis, si comenzamos con una oración esta escuela sabática? Así mismito, oramos. Eterno Dios, en esta hora acudimos a tu trono de gracia confiadamente para pedirte que tú hables a nosotros a través de esta lección. Amén. Que nosotros podamos entender el regalo que tú quieres darnos y la misión que tú quieres que nosotros tengamos en este mundo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la lección de esta semana lleva un título, ¿verdad? Que para los adventistas es muy conocido. ¿Por qué es muy conocido? Porque se trata de ¿quién? Del deseado de todas las gentes. En el título de nuestra lección general. Y para el versículo de memoria tenemos la siguiente versículo de Isaías 63, que nos dicen: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor del nacimiento. Así que vemos que bajo esta introducción está hablando nada más y nada menos que del Mesías, pero como en el tiempo de Isaías esta profecía se llevó a cabo y cómo a nosotros nos toca en el tiempo que estamos viviendo hoy. Nos dice en la introducción, y quiero leérsela, porque me pareció bien interesante lo que el autor escribió aquí en Fe y Obras, en la página 35. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido, porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ella. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, ni creído que Jesús es un Salvador viviente. Así mismito es. Y la lección nos comienza hablando sobre los efectos que tuvo el pecado sobre cada uno de nosotros. Y
Cuando Dios creó este mundo, le hizo un anuncio a Adán y a Eva, le dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol del bien y del mal no lo van a comer, porque el día que coman de él morirán. Y ese texto lo podemos atar a Romanos 6:23, que nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero también lo podemos atar a Romanos 3:23, que nos dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado causó una separación entre Dios y el hombre que hasta hoy día lo podemos ver. Lo único que Romanos 6, la segunda parte del versículo 23 nos dice que aunque el pecado causa la muerte, la dádiva de Jesús es vida eterna. Y es bueno siempre mencionar la parte de esperanza. Aunque el pecado nos separa de Dios, aunque el pecado trae consecuencias, la muerte de Cristo Jesús y la presencia de Cristo Jesús en este mundo nos dio esperanza a cada uno de nosotros. Es cuando te hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Qué noticia quiere que te dé? ¿La mala o la buena primero? Y en la Biblia el Señor nos da, ¿qué primero? La mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros no tenemos esperanza de vida, porque hemos pecado. ¿Ok? Y cuando las Escrituras comienzan a mencionar cada versículo que nos hablan que el fin del pecado va a ser la muerte, que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y todo eso, nosotros nos sentimos que, espérate, y entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿A quién acudiremos? ¿Cómo podremos ser salvos? Inmediatamente el Señor nunca nos deja en suspenso. Así es. Inmediatamente viene con la respuesta, ¿verdad? Y es a través de la preciosa sangre de Jesús que nosotros podemos ser salvos. Y una expresión que dice Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la única sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y así que nosotros tenemos la esperanza de vida, pero tenemos que ver cómo nosotros estamos viviendo esa esperanza. Cómo nosotros estamos echándole mano a la fe de Jesús, al sacrificio de Jesús para tener vida. Y que no estamos actuando, ¿verdad?, en una forma, como lo vamos a ver más adelante, egoísta, creyendo que nosotros podemos ser salvos por nuestros propios méritos. No tenemos méritos para ser salvos. Nadie crea que tiene mérito. Que si hace esto, que si se hace lo otro, nada de eso lo va a hacer salvo. Solamente somos salvos por la gracia de nuestro Dios a través de la fe de Jesús. Le damos la bienvenida también a Livia con su madre. Livia está celebrando hoy el cumpleaños de su mamá. Ajá, así bien, que felicidades también. Estoy activo en las redes sociales, te puedes dar cuenta. Estás conectado ahí, enterándote de todo. Bueno, mis hermanos, la lección nos está hablando sobre la iniquidad, cómo la iniquidad causó una gran separación entre Dios y su pueblo. Pero esa iniquidad es debido a que se alejaron de los principios que Dios había mandado que hicieran o del propósito. Y eso precisamente es lo que es pecado. Cuando tú vas a la definición de pecado en su original, pecado en griego se utiliza la palabra hamartano. Y eso está asociado, sí, Olga, hamartano, se dice pecado en griego. Y en griego eso lo que quiere decir es que cuando la persona iba a competir en el deporte del arco y de la flecha, cuando esa flecha no daba en el puntito rojo, ustedes han visto las competencias de arco y flecha, ¿verdad? Ustedes saben que hay unos círculos y en el centro hay un puntito rojo. Cuando la persona fallaba al punto rojo, eso se le llamaba hamartano. Y entonces el cristianismo adopta esa palabra para usarla para pecado. Y dice que cuando no cumplimos con el propósito, cuando no damos en el punto, estamos cometiendo hamartano. Y la lección nos está diciendo que aunque las iniquidades los separaban de Dios, Dios trataba de ignorar eso, pero no podía porque las iniquidades eran demasiado grandes. El abuso y el atropello que se cometía contra el prójimo eran suficientemente grandes. Y en la lección pasada hablamos sobre esto. En la lección pasada se hablaba que a Dios no le importaba los sábados. Y usted me dirá, ¿cómo? No. A Dios no le importaba ni el ayuno, ni la entrega que estaban teniendo, porque era una entrega y era un servicio hipócrita.
A Dios lo que le importaba es que si tú dices seguirle, si tú dices tenerlo a Él, tienes que andar como Él anduvo. Y tenían que preocuparse tanto de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Mira, Isaías 59:2, en la última oración de ese versículo, dice: vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. ¿Ves? Y Joe, mira cómo era el pecado. Decían, yo guardo el sábado. Yo guardo el sábado. Yo soy un fiel creyente de guardar el sábado. Pero cogían al extranjero y lo ponían a trabajar la finca y lo explotaban y abusaban de él, porque como él era extranjero, él sí podía trabajar, pero yo, como soy judío, como yo soy creyente, yo no puedo. Y que de los mismos sirvientes judíos que servían al amo. Muchas veces nosotros pensamos que hacer cosas buenas nos va a ayudar para ser salvos. Y hacer cosas buenas no nos ayudan a ser salvos. No es suficiente, ni será suficiente en la vida del cristiano. El Señor no ve los actos de bondad, porque una cosa son lo que son los actos y otra cosa es lo que hay en el corazón. Muchas veces hacemos buenas obras ¿para qué? Para que la gente nos vea. Y qué bueno es esta persona, y qué bueno es esto, que hace aquello y hace lo otro. Pero lo está haciendo ¿para qué? Para ser admirado por los demás. Pero como Dios ve el corazón, ¿ok? Esa persona se siente que no está dentro se siente separado de Dios, y no es que Dios se haya separado de él, es que nosotros nos hemos separado de Dios por nuestras acciones. Y Joe, ¿sabes que ese problema es el tuyo y el mío y el de todos nosotros aquí? Todas nuestras obras las realizamos con un propósito humano. Sí, es así. Y no podemos permitir que el propósito humano sea el que domine el hacer las buenas obras. Las obras tienen que ser imbuidas y hechas por el Espíritu Santo. Amén. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Sencillo. Cuando tú haces algo, humanamente hablando, tú lo haces porque o buscas un reconocimiento o quieres opacar algún sentimiento, etcétera. Porque pues, me dio pena. Exacto, pero cuando el Espíritu de Dios te imbuye a hacer algo, tú lo haces naturalmente sin esperar nada a cambio y te alegra lo que estás haciendo por otro. Pepe. La vida eterna, estarás conmigo. Exacto. Aquí lo que habla es el corazón, hermano. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y eso lo habla a través de todo el libro. Sí, y fíjate algo, Joe, en la discusión que el pastor González, el pastor Malaví y yo estamos teniendo los martes a las 7 del discurso maestro de Jesucristo, habla de lo mismo también. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y yo creo que esto es algo que ya en la iglesia se tiene que hablar más claro. Sí. Porque realmente en nuestro corazón lo que hay es orgullo, Pepe. Lo que hay es vanidad, lo que hay es elitismo. Y no estamos buscando a Dios como debiéramos y rechazamos a nuestro hermano, rechazamos a nuestro vecino, a nuestros familiares y demás. Y decimos querer ser salvos, decimos que vamos a ir al cielo, pero la realidad es que no nos podemos vestir porque para allá no vamos. Hay una definición que estudié, ¿verdad?, en un momento dado, y creo que traje un tema al respecto, acerca de quién es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, el prójimo era... si estamos hablando del pueblo judío, eran los judíos, ¿sabes? Si nosotros fuéramos el pueblo judío, mi prójimo eran ustedes, no eran los de afuera. Aquellos eran los impíos, no. El prójimo era mi pueblo. Entonces, para nosotros hoy día, ¿el prójimo quién es? Nuestros hermanos de iglesia o
¿No sienten eso ustedes mismos? ¿Sabes? Si yo tengo un familiar que me insulta por cualquier cosa, pues yo me duelo, pero si alguien de afuera me insulta, no me duelo tanto. Así que nuestros prójimos son nuestros propios hermanos y muchas veces nos alejamos tanto de nuestros propios hermanos para atender a los de afuera que olvidamos, ¿verdad?, esa coinonía que debe existir en la iglesia. Y entonces, ¿por dónde debe empezar nuestro amor a nuestro prójimo? Por nuestra propia casa. Como a ti mismo. Es así. Es la cosa. Y tú has dicho algo bien bonito. Mi prójimo está aquí dentro. ¿Verdad? A quien yo amo, a quien yo quiero, a quien yo sirvo, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo Dios me ayuda a servir a los demás. Pero hay una oración que tiene el autor de la lección aquí todavía en la parte del domingo que dice, no porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios. Esto es bien importante que lo sepamos. Cuando nosotros estamos en pecado, Dios no oculta su rostro, Dios nos extiende la mano. Los que viramos la cara hacia el otro lado somos nosotros mismos, ya sea por vergüenza, ¿verdad? Porque no cumplimos lo que Dios pide, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que nos alejemos de Dios por vergüenza, por el pecado. Dios lo que nos pide es que si nosotros confesamos nuestro pecado con sinceridad de corazón, Él es capaz de perdonarnos. Para eso murió Jesús. Para eso. Si tú pecas, ve a Jesús. Y habrá perdón en abundancia para ti y para tu vida. Pero si tú pecas y miras la cara y dices que, pues, que Dios no te ayudó, pero eres tú que te alejaste, entonces las consecuencias del pecado van a sobrevenir. Y fíjate, Joe, a todo este problema de pecado, que es más grande de lo que nosotros podemos explicar, hay una esperanza, y tanto Isaías 59 e Isaías 60 nos lo brinda. Y la esperanza está en que, como dijo Pepe, aquel que confiesa su pecado, Dios promete trabajar en él y de hacer de él una persona especial. Y la lección de escuela sabática lleva como título, ¿cómo? Aquellos que la tienen ahí consigo. El deseado. El deseado de toda la gente. Y a eso precisamente vino Jesús. Él vino a este mundo a cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Mira, la primera pregunta que le vamos a hacer en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Alzó la mano. Nadie está libre de pecado. Nadie está libre. La condición que yo tengo es la misma que ustedes tienen. Y a veces pensamos que aquel es más santo que el otro, ¿verdad? O aquel más pecador que el otro, porque tendemos a pensar de las dos maneras. Muchas veces juzgamos a las personas por su apariencia y decimos, por algo habrá pasado. Vemos una condición de abandono de padres a hijos, de hijos a padres, y dicen, por algo ha pasado, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todos estamos en el mismo bote. Estamos en la misma barca, ¿verdad? Cuando yo predicaba en la iglesia de la Victoria. Estamos en el mismo bote y todos hemos pecado. Dios nos ha perdonado, porque si estamos aquí es porque hemos sentido el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero eso no nos garantiza que en el futuro no pequemos, mejor dicho. Que en el futuro no pequemos. Así que Dios ha puesto provisión para nosotros. Ay, ¿verdad? De aquel que se sigue alejando de Dios y cuando el Señor venga, entonces no esté preparado para recibirle. Y fíjate, la lección del lunes añade un punto muy interesante, Pastor González. Y dice la lección del lunes que aunque las obras no nos salvan, somos juzgados por nuestras obras. ¿Alguien me puede explicar esto? Aunque las obras no te salvan, somos juzgados por las obras. Y aquí tendríamos que entrar un poco de cristología para poder entender esta oración y tendríamos que entrar un poco en lo que son las obras del Espíritu. Y para hacer un resumen corto es, cuando tú aceptas que Cristo Jesús muere en tu vida, el Espíritu Santo se imbuye sobre ti.
no es en otro momento, no es en un evento especial como a veces creemos, no es en el día del Pentecostés o de la lluvia tardía, no, en el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo cae sobre ti. Amén. Amén. Y en ese mismo momento en que el Espíritu Santo cae sobre ti, comienza a transformar tu vida y tus obras comienzan a ser otras, pero no es porque sean tus obras, es porque como el Espíritu Santo está en posesión de ti, el Espíritu Santo habla de lo que son las obras del Espíritu. O sea que ahora tú le das dinero al que necesita, sí, no porque son tus obras, es sino porque cosa. son las obras del Espíritu. Ahora tú alimentas al que no tiene comida, no porque sean tus obras, sino porque son las obras del Espíritu. Y entonces, aquí lo vemos, Onir, perdona que te interrumpa. Cuando establecemos un itinerario, vamos a ponerlo de esta manera, para hacer obra misionera. Un itinerario para hacer obra misionera. A veces la obra misionera sale mejor cuando sale de nuestro corazón a ayudar a las personas. Está bien, ¿sabe? Tenemos que educarnos en ayudar a los demás porque la iglesia fue llamada a ayudar a las demás personas. Pero ¿cuál es tu motivo? ¿Verdad? Los 10 mandamientos están allí. Los 10 mandamientos que mucha gente rechaza, pero que nosotros defendemos. Ahora, ¿por qué yo defiendo los 10 mandamientos? Porque a través de los 10 mandamientos, si yo los sigo, voy a ser salvo. O yo guardo los 10 mandamientos simple y llanamente porque amo a Dios. Guardar la ley de Dios no es guardarla para agradar a Dios. Guardar la ley de Dios es guardarla porque yo amo a Dios. Y aunque, como decían los jóvenes hebreos, si el Señor quiere que nos quememos en el horno, bien, y si no, también. Pero esto va mucho más allá de guardar la ley de Dios, sí, porque los judíos decían guardar la ley de Dios. El joven rico, ¿qué dijo? Que guardaba todos los mandamientos. ¿Todo esto es guardado desde cuándo? Desde su juventud. Pero no tenía una entrega total, el Espíritu Santo no estaba sobre él. Es la Y diferencia. este es un llamado universal para todo el mundo. Esto no es un llamado para un grupo selecto. Esto no es un llamado solo para los israelitas en aquel momento. Esto no es un llamado para los adventistas del séptimo día en este momento. El que crea que esto es para los adventistas está cometiendo pecado. Porque el llamado a la salvación es un llamado para todo el mundo. Y bien lo dice Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean puedan tener vida eterna. Y Pedro luego dice que él retarda su promesa queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Esto no tiene que ver con credos, ni con doctrinas. Esto tiene que ver con una aceptación a Jesús como nuestro único Salvador. La fe se expresa en un compromiso diario con el Señor. Amén. Que a su vez se revela mediante la obediencia a su ley. Así que el guardar la ley no es por el simple hecho de guardarla. Porque está bien, yo guardo el sábado. Vamos a poner por un ejemplo. Pero ya próxima a la hora de despedirse el sábado, 9, 8. Eso es guardar el sábado. Está loco porque se vaya el sábado para hacer lo que queremos, ¿verdad? Eso no es guardar el sábado. El sábado es que cuando llegue el momento de despedir el sábado, nos sintamos tristes porque el sábado se fue. Eso es guardar el sábado. Recibirlo, no a la carrera, ¿verdad? Haciendo todas las cosas de último minuto para que en el sábado no podamos hacer obras. Recibirlo es hacer una preparación desde que se despide el sábado hasta el próximo sábado. Eso es recibir el sábado. Fíjate, la lección, el libro, en la discusión de lo que es el sábado, en el libro, en la lección pasada, el autor nos habla que el sábado fue diseñado para causarnos placer a cada uno de nosotros. ¿Escuchó bien esa palabra, Pastor González? Placer, es causarnos alegría, es que nosotros nos podamos disfrutar en él. Y el autor condena todas aquellas actividades
que nos quitan ese placer en el día sábado, como por ejemplo el ayuno. ¿Ustedes sabían que el judío no ayuna en sábado? El judío en sábado es cuando mejor come. Y alguien dijo amén y secundo ese amén también. Es cuando comen los mejores postres, es cuando hacen las mejores cosas. Y nosotros, pues como nos queremos ser más santos que nadie, cambiamos todo esto y el placer que nos debe de causar el día sábado, ahora nos causa ¿qué cosa? Cargas que al final del día uno está loco porque se acaba el sábado. Y ha pasado así. Miren, hermanos, solamente hablamos del cuarto mandamiento, pero eso aplica a toda la ley de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, como criaturas de nuestro Dios, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Cuando yo le adoro en espíritu, cuando yo amo a mi Dios y yo lo tengo en mi mente a diario, en cada momento de nuestra vida, y todas las cosas que hago se las pongo en las manos de Dios. Señor, sé tú el que obra en mi vida. Cuando nosotros hacemos esa, yo no quisiera ni llamarle rutina, porque rutina se torna en algo que hacemos nosotros, pero si nosotros hacemos esa costumbre, ¿verdad?, de comunicarnos con Dios por la mañana, por la tarde, por la noche, y contemplamos a nuestro Dios a través de las Escrituras, a través de las experiencias, entonces cada cosa que hagamos en el nombre de Dios nos parecerán delicias. Por eso era que David decía que un día en el templo de Dios era mejor que 1000 días fuera de él. Así que nosotros tenemos que hacer de Dios una delicia, no una carga para nuestra vida. Ya llegó el sábado, no puedo hacer esto. Vamos a hacer esto otro. ¿Sabe? Tenemos que, y muchas veces lo vemos en muchos hermanos, que, bueno, lo que quería decir esto al principio era que no solamente que sea una delicia para nosotros. El Señor toma más en consideración, si lo podemos decir así, el que muchas veces nosotros no sea una delicia para que nosotros seamos delicias para otros. Y el Señor sí lo toma en cuenta también. Y fíjate, el deseado de toda la gente, el cual nos habla la lección de escuela sabática, vino a cambiar toda la forma de pensar que había en el pasado y pudiéramos decir en el presente también. Porque si tú vas a Isaías capítulo 61, versículo 1, y para aquellos que tienen la lección, voy a leer algo de la lección del miércoles, nos dice que su cometido, y estoy en la segunda oración de la lección del miércoles, su cometido es predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y dar libertad a los presos que están en las cárceles. Jesús vino a cambiar la forma de pensar del judío de aquel entonces. ¿Por qué? Porque el judío no creía en dar libertad al que está en la cárcel. Es más, nosotros hoy día creemos en dar libertad a aquel que está preso. No, muy bien, Fredison. Es más, cuando vemos un crimen por la televisión, ¿qué es lo que decimos? Ojalá y existiera la pena de muerte, porque ese se merece la pena de muerte. No, y si somos cristianos, dice que, pues, que lo encierren y que boten la llave. Pero la palabra de Dios viene a cambiar la forma de pensar y dice, aquel que está preso, ¿qué merece, Pastor González? Libertad. Usted es capellán de cárceles. La libertad. Aquel que está quebrantado, ¿qué es lo que se merece? Aquel que está abatido, ¿qué es lo que merece? O sea, Jesús vino a cambiar la forma de pensar de cada uno de nosotros. Es por eso que en la lección anterior, y perdonen que la una con la lección anterior, que ya va la tercera vez que lo hago, el Señor les dice, tú vas a tratar bien al extranjero, porque en un momento dado tú fuiste extranjero también. Y es por eso que Él cambia toda esta forma de pensar, y el propósito de que ese deseado viniera aquí, no era solamente para morir, como a veces se nos dice. No, el propósito de Dios no fue solamente morir, fue cambiar nuestra forma de pensar que está llena del yo. Onir, el Señor nos llama a la restauración y nosotros nos alegramos cuando el Señor nos restaura. Pero nosotros también somos llamados a restaurar también a otras personas. Aquí se centra
lo que Dios quiere para su pueblo. El pueblo de Israel, ¿verdad? Si vamos a ir en el orden cronológico, Dios le había dado una misión y el pueblo de Israel falló. Así que esa misión quedó en un remanente, ¿verdad? Que es el pueblo de Judá. Pero el pueblo de Judá también falló. Y desde entonces, ¿verdad? Desde que Jesús vino, murió por nosotros, ha delegado en diferentes instituciones el plan de Dios hasta que llegamos nosotros. Ahora, nosotros vamos a seguir siendo igual que los otros que abandonaron el propósito de Dios y nos vamos entonces a entregar a nuestros propósitos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es que ese ha sido el problema. Hemos creído que Dios ha delegado su mensaje a una institución o a un pueblo. Y de eso pecó el pueblo de Israel. Y la historia dejó esa enseñanza. Es una enseñanza que nos dice que la salvación y el salvar y el restaurar no es solamente de un pueblo en específico, es de todos. Es por eso que Dios quería salvar al pueblo asirio. Es por eso que Dios quería salvar al pueblo romano. Es por eso que Dios quería salvar al pueblo babilónico. Y es por eso como Dios quiere salvar a toda la gente que nos está rodeando, no importa lo que crean o lo que piensen. Porque Dios desea transformar nuestras vidas. En estos días recibí un mensaje de texto que decía, Dios te acepta tal y como eres y no tiene que cambiar nada en ti. Miren bien lo que está diciendo el pensamiento. Eso. Dios te acepta tal y como eres y no tiene que cambiar nada en ti. Y eso contradice lo que dice la palabra de Dios. Y a lo que el Mesías, hecho hombre, quiso transmitir. Él te dice, yo te acepto tal y como eres y quiero cambiar muchas cosas en ti. Me gustó esta oración del autor en el último párrafo, en la negrita, ¿verdad? Del día miércoles, que dice, nosotros obviamente no somos Jesús, pero debemos representarlo ante el mundo. Amén. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Había una necesidad y la atendía. ¿Sabe? Eso es tener empatía, eso es tener compasión, eso es tener amor hacia las personas. No importa quién sea, no importa quién sea. Jesús veía una necesidad fuera de quien fuera del leproso, fuera del paralítico, fuera del mal hablado, fuera del criminal. Él veía una necesidad, como Pepe mencionó hace un momento, vio la necesidad del ladrón en la cruz y ahí en su final de vida aquí como hombre en la tierra, ¿qué hizo? Atendió la necesidad de esa persona. Así que no debe haber límites para que nosotros podamos ayudar a otras personas en el amor de Jesús. Y fíjate, en la misma lección del miércoles, en esas últimas oraciones, hay una frase muy interesante que debemos considerar que dice, el ministerio del Mesías va mucho más allá del alcance de Levítico 25. El alcance del Mesías, ¿qué es lo que dice? El ministerio del Mesías va mucho más allá de lo que establece Levítico 25. No solo proclama libertad a los cautivos, sino también que venda a los quebrantados de corazón, consuela a los que lloran y los restaura. Asimismo, además, el año de la buena voluntad de Jehová proclama el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, te dice que la victoria del Mesías se centra en aquel que está quebrantado, aquel que está sufriendo, aquel que no duerme en las noches, aquel que su mente está cargada. El ministerio del Mesías se basa en traerle paz a esa persona. En que si esa persona está herida, ha sido maltratada física o emocionalmente, el ministerio del Mesías se basa en ¿qué cosa? En vendar esas heridas y curarlas. Pero también nos dice que el ministerio del Mesías también se basa en el día de la venganza de Jehová. ¿Y qué es el día de la venganza de Jehová? El día de la venganza de nuestro Dios, ¿verdad? Siempre yo he dicho estas palabras y se las he contado y lo he compartido con varios hermanos. Cuando se trata de venganza, ¿verdad? Hay un hermano que me hizo algo que no me gustó, ¿verdad? Me ofendió, lo que sea. Cuando suceden esas circunstancias, yo la venganza se la dejo a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tomo venganza? ¿Las cosas se empeorarían?
las cosas no mejorarían y Dios nos llamó a la restauración. Así que si yo dejo que Dios tome venganza, ¿verdad? Estoy para definir, ¿verdad?, lo que el Señor quiere, lo estoy definiendo en forma literal. Ya Oni les hablará la parte espiritual. Cuando el Señor toma venganza, entonces Dios busca, ¿qué? Restauración. Restauración. Eso es en el mundo en que estamos viviendo hoy día y de la forma en que Dios nos ve hoy día. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, si pasara esta cosa, si pasara lo otro, como los hijos del trueno. Señor, si quiere, vamos a pedirle a Dios que mande rayos sobre esta gente y los liquide. Esa es la venganza de nosotros. Pero ¿cuál era la venganza de Jesús? Era la restauración, le pasaba la mano. No, así no se hace, ¿ves? Y siempre me acuerdo de la escena de David cuando Saúl estaba en la cueva, que fue a dormir y David tenía la oportunidad de matar a Saúl. ¿Ustedes creen que Dios puso a Saúl en esa cueva solo con David para que David lo matara? ¿Qué es lo que le decía el siervo David? Mira, el Señor te lo colocó aquí para que tomes venganza. Pero ¿qué decía David? ¿Cómo yo voy a tener algo contra el siervo de Dios? Todavía David veía que era un servidor de Jesús y no tomó venganza. Por eso es que la Biblia dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Y nosotros tenemos que tener el corazón de Dios en todo momento, sea que nos ofendan o no nos ofendan, sea que nos insulten o no. Nosotros tenemos que tener siempre el corazón de Dios en nuestra vida, que es lo que nos va a hacer crecer a la altura, ¿verdad?, que el Señor quiere de cada uno de sus hijos. Así que si nos sucede algo contra un hermano, pónganlo en las manos de Dios y Dios va a trabajar la restauración de todas las partes. La lección de escuela sabática, y con esto finalizamos, cuando habla sobre el día grande de Jehová o el día de la voluntad de Jehová o el día de la buena voluntad, está hablando de lo que mencioné anteriormente, de que Dios quiere sanar, de que Dios te quiere libertar. Pero cuando te habla del día de la venganza de Jehová es que el ministerio de Dios o lo que Él quiere hacer por nosotros no se queda solamente en sanar tus heridas. Cuando la Biblia te habla del día de la venganza de Jehová, te está diciendo de que Dios lo que quiere hacer en ti no es solamente sanar tu herida, no es solamente dar libertad, sino que Él quiere eliminar por completo de raíz eso que te causó heridas, eso que te causó la cautividad, eso que te causó a ti la esclavitud. Así que cuando la palabra de Dios nos habla del día de la venganza de nuestro Dios, no es algo negativo en lo que tú y yo tenemos que pensar. Es en algo positivo, mis hermanos. Tenemos que pensar de que nuestro Dios nos ama tanto que Él desea eliminar todo aquello por completo que nos destruye. Y a eso se le llama pecado. Así que, hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Falta que nosotros comprendamos el plan de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere de nosotros, y yo lo puedo resumir en unas poquitas palabras, yo lo puedo resumir en esta manera, que nosotros seamos compasivos con todo el que nos rodea. Si nosotros hacemos eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo guardo los mandamientos, no los guardo porque hay una regla que Dios me dice que tengo que cumplir. Yo guardo los mandamientos porque amo a Dios y quiero hacer su voluntad. Ahí yo demuestro mi amor por Dios. Y cuando llegue el día de la venganza, ¿verdad?, que es el día cuando todo acabe, es en la comparación del día del jubileo. Cuando todas las cosas acaben y Dios nos restaure, entonces nosotros le damos toda la gloria a nuestro Dios, porque Dios es el que hizo todas las cosas en nuestras vidas. Queremos agradecer a todos los hermanos que han estado pendientes con nosotros a través de las redes sociales. Queremos decirles que no se desconecten. En breves minutos vamos a la segunda parte de nuestro servicio. ¿Y qué tal, Joe, si finalizamos con una oración? Seguro que sí. Oramos. Padre de amor, Dios del cielo, primeramente queremos pedirte perdón por la forma indebida en que hemos actuado. Pedirte perdón, Señor, porque no hemos comprendido qué es lo que tú quieres para nosotros en forma cabal.
Pedirte perdón, Señor, porque hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Y pedirte perdón, Señor, porque hemos desviado tus propósitos a nuestros propósitos. Amén. Te pido, Señor, en esta mañana que tú transformes nuestros corazones. Pues nosotros mismos no podemos, Señor. No tenemos los méritos, no tenemos la fuerza, no tenemos, Señor, el poder para cambiar nuestra propia vida. Así que la ponemos en tus propias manos, Señor, para que tú seas el que nos transforme, nos limpies, Señor, y nos convierta en instrumentos tuyos para poder llevar este mensaje a aquellos que no lo conocen. Nos ponemos en tus manos, Señor, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Tenemos algunos anuncios que compartir con los hermanos presentes y con los amigos que están a través de las redes sociales. El primero de ellos es que hoy a las 5:30 de la tarde tendremos nuestra tardecita con Jesús, nuestro culto desde los autos. En la tarde de hoy estará con nosotros Rosita Villanueva, una excelente predicadora. Sabemos que durante todo este mes hemos tenido damas predicando, ya que es el mes de la mujer, así que hoy no será la excepción y Rosita Villanueva estará compartiendo con nosotros la palabra de Dios. No se pierda el sermón, que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. También queremos anunciar que los días martes a las 7 de la noche, a través del Facebook, tenemos nuestra discusión del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, el cual lo hemos bautizado como el Evangelio hecho práctica, ¿verdad, Pastor González? Así hemos bautizado este libro, así que esperamos que usted se pueda conectar con nosotros. También que apoye las sociedades de jóvenes. Anoche hubo una sociedad de jóvenes excelente, así que apoyemos la sociedad de jóvenes, ya sea presencial o a través de las redes sociales. Y por último, el sábado que viene comenzamos nuestra campaña de Semana Santa. Estará a cargo del pastor Jaime González. Los cultos serán sábado en la mañana aquí, sábado en la tarde en el patio, lunes en el patio, miércoles en el patio, jueves en el patio, viernes en el patio y el sábado en la mañana finalizamos aquí, donde también tendremos un bautismo. Así que mis hermanos, son diferentes horarios los que vamos a tener. En la mañana los sábados a las 9:30 de la mañana aquí, en la tarde a las 5:30 y día en semana a las 7:30 de la mañana. Así que esperamos que puedan compartir con cada uno de nosotros. Y ahora, sin más preámbulos, dejamos al pastor Juan González, quien estará a cargo de el segundo servicio o de la predicación para esta mañana. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a orar para que el Señor nos hable a través del mensaje de su siervo. Eterno Dios, gracias porque siempre estás con nosotros y gracias porque tú quieres transformar nuestras vidas. Es por eso que en esta hora nos rendimos delante de ti, pidiéndote de que tú nos hables a través de tu ungido, que no sean sus palabras las que calen en nuestro corazón, sino las del Espíritu Santo. Bendice al pastor González y úsalo como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Después de haber escuchado la lección o el repaso de la lección de esta mañana, damos gloria a Dios porque a través de estos 12 sábados que hemos venido estudiando el libro de Isaías, Dios ha hablado no solamente a su pueblo, porque es fácil yo decir, Dios habló a la iglesia, pero qué bueno, yo mencionaba de que esa relación con Dios diariamente es cuando nosotros percibimos su presencia y escuchamos su voz. Sí, es hermoso venir a la iglesia y yo me doy... O'Neill, gracias a Dios por el buen grupo que ha venido en esta mañana.
Están cambiando los reglamentos. Ya ayer comenzaron a decir que solamente son 3 pies de distancia. Pero estamos esperando que el día que ya no sea ni 6 ni 3, sino que todos podamos estar como anteriormente. Todavía me hace falta el abrazo, ese saludo de mano para desearnos un feliz sábado, una feliz semana. Decirle a las personas que nos sentimos felices de verles. Ese es el momento que nosotros añoramos. Pero añoramos una patria mejor, donde todo esto terminará. Y es aquella patria que el Señor ha prometido cuando dijo, me voy, pero volveré para llevarlos a un lugar donde viviremos una eterna felicidad. Y ahí es que la lección de escuela sabática termina con la venganza. No en la definición de venganza como el ser humano, pero Él exterminará todo lo que tenga que ver con el pecado. Ahora, ese es el misterio de nuestro Dios, porque hoy nos llama, en la lección se mencionó, Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a los brazos de Jesús. Pero si no quieren, si no abren su corazón, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o es la culpa mía? Y ahí es que la lección nos habla que Dios tendrá que actuar. Y en esta mañana me siento muy feliz de verles a ustedes, aquellos que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas, los que están aquí, nuestros amigos, nuestros hermanos que han venido en esta mañana, las visitas que ya no son visitas, son nuestros hermanos porque todos somos hijos de Dios, nos sentimos felices de tenerles aquí. Y como dijo mi compañero, gracias a Dios pues está mami conmigo, mi hermano, llegó ahora mi suegra y un joven que apreciamos mucho de Barceloneta, así que nos están visitando en esta mañana y confiamos de que la palabra de Dios sea glorificada en esta mañana y que sea Dios quien hable a través de su palabra y que usted no escuche la voz de Juan González, sino que sea Dios quien te hable directamente a tu corazón. Porque yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito que Él me hable. Yo necesito escuchar la voz diciéndome, Juan, yo estoy contigo. Y es la voz que cada uno de nosotros queremos escuchar. Y es lo que los maestros hemos escuchado en esta mañana. Dios nos quiere hablar. Sí, nos habla los sábados, cuando venimos a su templo, pero nos habla en el rincón de mi hogar, donde yo dedico unos minutos, horas a contemplar y a escuchar tu voz. Eso es lo que Dios quiere hacer, Pepe, con cada uno de nosotros. Que realmente cada uno podamos abrir nuestros corazones y dejar que fluya ese evangelio de paz, de seguridad, de fortaleza, de amor y de esperanza. La última vez que hablé, aquí que prediqué, hablé acerca del peligro que el pueblo de Dios está en perder la esperanza en medio de las tribulaciones, en medio de todo lo que nos ha tocado vivir, especialmente en estos últimos 3 o 4 años. Nuestra única seguridad es esa esperanza, esa seguridad de que todo esto terminará. Y por eso, mis queridos, nosotros debemos de levantar nuestras voces y decirle al mundo, ¿Cristo qué? Cristo viene. Cristo viene. Y esa esperanza nos debe ayudar, como dice el libro de Hebreos. No perdáis vuestra esperanza porque tiene que grande galardón o grande esperanza
promesas, porque el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Por eso es que el Señor me dice en ese libro: no perdáis vuestra esperanza, que no existe en vosotros ninguna raíz de amargura. Y tú le puedes preguntar: Señor, pero mira todo lo que me pasa. Señor, mira mis pensamientos. Yo confío en ti, pero ¿por qué me tiene que estar pasando esto? El Señor parece que me mira y me dice: yo lo sé. Yo sé por lo que tú estás pasando. Pero yo te quiero decir que hay un mundo mejor que nos espera. Y quizás por ese testimonio que tú le des a la persona, de ese dolor que estás experimentando, de esa angustia, de esa soledad, de esa tristeza, que tú doblas tu rodilla. Y yo sé por qué lo estoy diciendo en esta mañana. Porque hay una persona que aprecio en cantidad que me ha dicho: pastor, es que yo oro antes de acostarme, pero cuando me acuesto, esos pensamientos, como yo uso la palabra, comienzan a bombardearme, que quiero dormir y no puedo. Y la semana pasada, ahí hablando a un grupito allá, yo le decía: es verdad, a veces a mí se me va el sueño completamente. Pero envidiamos a aquellos que ponen su cabeza en la almohada y cuando ya los mira uno, ¿qué están? Ya están roncando. Pero hay un mundo mejor que nos espera. Hay algo especial. Por eso el Señor dice: no pierdas vuestra esperanza. Y añade: el justo por la fe vivirá. Porque, mis queridos, aunque se me vaya el sueño, yo no puedo perder mi esperanza. Y aprovecho yo esas horas cuando se me va el sueño a hablar con Dios. Y no crean que yo no le he reclamado. No. Yo le he dicho: Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus promesas? Y el Señor me dice: ¿están ahí? Y ahora entendemos el por qué Pablo dice que debemos de gozarnos en la tribulación. ¿Lo has leído? Porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia nos trae esperanza y seguridad de un porvenir glorioso que nos espera muy pronto. Por eso esa frase de Juan: ven, Señor Jesús, tiene que cobrar un significado muy especial en nuestros días. Ven, Señor Jesús. Por eso, nuestros amigos oyentes, los que estamos aquí, yo te invito cada día que pongas tu mirada en el Señor. Fíjate en Él. Aunque no entiendas, porque hay cosas, O'Neill, que jamás le entenderemos, de por qué Dios permitió ciertas cosas que sucedieran en mi vida. Algún día el Señor me la va a explicar por qué permitió que pasara por esto. Por eso no pierdas vuestra esperanza. Y en esta mañana, mis queridos, este tema que Dios puso en mi corazón nace de una noche de desvelo. Una noche que yo me desvelé mientras estuve en la Florida y pensaba muchas cosas. Y a las 4 de la mañana me levanté, no podía dormir y me fui a la oficina, que era la oficina de mi padre. Y recordé algunas conversaciones que sostuve con él. Y entre las conversaciones últimas que yo mantuve con él, es cuando él me preguntó un día: ¿estarás allí? Y yo no entendí esa pregunta: ¿estarás allí? Y él me decía: Dios tiene poder para sanarme, para quitarme esto que me agobia. Y me volvió a preguntar: ¿estarás allí? Y ahí comencé a entender lo que papi me estaba diciendo con esa pregunta: ¿estarás allí? Y lo que él me quería decir es:
en el día que yo resucite, ¿estarás allí? Y yo le dije, papi, con la ayuda de Dios, estaré allí. Y me dijo, ayuda a tu familia, a tus hermanos, que también estén allí. Estaremos allí, mis queridos. Y en ese momento me llega un mensaje. Y está basado en el libro de Hechos 26-28. Cuando el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y en esa matutina comienza a decir, en el vuelo 2933 de la mía partió desde el aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, hacia el aeropuerto José María, Córdoba, en Colombia, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Y la historia dice, ese vuelo se estrelló el 28 de noviembre del 2016 a las 10 y pico de la noche. Y entre los pasajeros se encontraba un equipo de fútbol brasileño que iba camino para jugar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. Solo 6 personas sobrevivieron al accidente. Las investigaciones concluyeron que la causa del siniestro fue producido del agotamiento del combustible, que por un error humano el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite. Y los pilotos decidieron erróneamente no hacer escala para hacer un reabastecimiento. Cuando yo leí esa historia, me impactó, mis queridos, porque solamente faltaba 4 minutos para aterrizar el avión. ¿Cuánto faltaba? 4 minutos. Cuando yo leía eso, mis queridos, comencé a meditar en los sucesos que nosotros nos ha tocado ver y escuchar. Cuando las manecillas del reloj me están diciendo que Cristo, ¿qué? Viene pronto. Sabemos que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no importa la denominación que nosotros nos encontremos, hemos leído la palabra de Dios cuando nos dice, cuando vienes estas cosas, estad apercibido porque mi venida está ¿qué? Está cerca. 4 minutos. Ya se veía la pista. Ya el avión había comenzado a bajar. 4 minutos. Cuando el avión se estrelló y solamente 6 sobrevivieron. Y yo meditaba en esto, mis queridos. Y yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo nos queda? No lo sé. Pero yo sé que tu venida está cerca.
4 minutos. Solamente 4 minutos. Y casi se salvaron. Mis queridos, ¿falta de qué? De combustible. Y a mi mente inmediatamente vino la historia que nosotros conocemos muy bien de las 10 vírgenes. Todas ellas recibieron la invitación. Todas ellas estaban vestidas de la misma manera. Todas ellas esperaban al esposo. Todas ellas tenían la seguridad de que pronto llegaría el esposo y ellas escucharían la voz diciéndole: salid a recibir al esposo. Todas ellas. Y la palabra de Dios me dice que todas ellas se durmieron. Porque nosotros tendemos muchas veces a separar las 5 fatuas de las 5 prudentes. Pero la palabra de Dios me dice que hasta ese momento, mis queridos, todas habían recibido la invitación. Todas se les había entregado el traje. Todas estaban vestidas igualmente. Y todas estaban en el mismo lugar. No es que estaban fuera. Estaban en el mismo lugar. Porque las 10 deseaban ver al esposo. Las 10 deseaban escuchar la voz del esposo. Y no fue, mis queridos, cuando se escuchó la voz, faltaban minutos para que el esposo llegara al lugar donde ellas se encontraban. Por eso es que se escuchó la voz. Que el esposo venía y todas recibieron. Bienvenido, pastor. Y todos recibieron, todas escucharon la voz diciéndole: salid, porque el esposo llegó. Y en ese momento las 10 comenzaron, se despertaron. Y ustedes saben que después de un sueñito, cuando nos despertamos comenzamos ¿a qué? A arreglarnos. Y a veces en el espejo a ver si estamos ¿qué? Bien peinados. Yo me imagino las 10 en ese momento comenzaron a arreglarse. A ver si ellas estaban bien. Y fue en ese momento cuando cogieron sus lámparas para salir a recibir al esposo. Oh, mis queridos, fue en ese momento cuando comenzó a verse la diferencia. Fue en ese momento cuando ellas comenzaron a percibir que algo pasaba en 5 de ellas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían aceite. Las 10 tenían la mecha para prender esas lámparas. No había diferencia. Pero en 5 de ellas la luz comenzó ¿a qué? A menguar. Ya no alumbraba como alumbraba anteriormente. Eso daba a demostrar que ¿qué? Que el aceite había comenzado a faltar. Y todavía faltaba. Y fue en ese momento, mis queridos, cuando comenzaron a darse cuenta que no habían cogido el aceite necesario, que era en la hora que más ellas iban a necesitar. Y cuando yo leía 4 minutos solamente faltaba para que ese avión aterrizara, 4 minutos. Y de mis queridos, de todos esos 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación,
Solamente 6 pudieron salvarse. Y el accidente se hubiera podido evitar si los pilotos, frente a ellos, no es que ellos no se daban cuenta, mis queridos. Ellos se dieron cuenta que le faltaba el combustible, que estaba al límite. Y a pesar de que el avión llevaba exceso de peso y llevaba poco combustible, ellos se arriesgaron a salir. 4 minutos. Y por poco se salvan. Aquellas vírgenes, mis queridos, sí tenían aceite, pero no habían hecho la provisión del extra que Dios nos pide. Estamos tan conformes con lo que hemos alcanzado. Estamos tan cómodos en este tiempo cuando el Señor me está diciendo, vengo pronto. Que ahora más que nunca ese aceite debe de estar en mi vida rebosando. Pero estamos conformes. Sabemos que estas cosas me dicen que Cristo viene pronto. Sabemos muy bien que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Pero ¿qué estamos haciendo, mis queridos? No es el saber. Como hemos escuchado la lección de esta mañana, no es el saber, mis queridos. Podemos tener todo el conocimiento, pero si hemos dejado de hacer aquello que el cielo me ha pedido que yo haga. Y ustedes, mis queridos, me han escuchado y meto el mensaje de Cantares capítulo 5 en todos mis sermones, porque es un llamado de urgencia que el cielo nos está haciendo. Ábreme, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, la noche ha avanzado. Y la amada sabía que era el amado quien la estaba llamando. Pero ¿por qué tardó en abrirle la puerta? ¿Por qué nosotros tardamos, mis queridos, en hacer lo que el Señor me pide que yo haga? ¿Por qué no puedo vivir a la altura de lo que Dios quiere que yo viva? ¿Por qué he comenzado a poner tantas excusas para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Sabiendo, mis queridos, que el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. ¿Por qué sigo viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué 4 minutos y solamente 6 se salvaron? Por poco. El 1 de febrero del 2003. El transbordador Columbia regresó de su misión y después de pasar 16 días en el espacio, estaba solamente a 15 minutos de aterrizar. Las familias se habían reunido en aquel lugar para dar la bienvenida a sus seres queridos. Pero algo terrible sucedió. Un pedazo, solamente un pedazo de aislamiento de espuma se desprendió y dañó una de las alas. Un solo pedazo. Y la fuerza y el calor hicieron que la nave se desintegrara, cayendo en pedazos sobre Luisiana, Texas. Los 7 astronautas que casi regresaron murieron todos en la explosión. 15 minutos.
la alegría se sentía en el corazón. Yo me imagino ver esa familia ya contemplando a lo lejos aquella nave que parecía quizás como una palma de la mano a la distancia. Pero un pedazo, solamente un pedazo de aislamiento se desprendió que causó que explotara aquella nave. Un solo pedazo. Y créanme, mis queridos, que yo pensaba y meditaba en esto. Un solo pedazo. Algo quizás pequeño, tan pequeño, hizo que toda la tripulación muriera. ¿Qué es aquello pequeño, mis queridos, que se ha introducido en nuestras vidas, que en vez de acercarme a Dios me está alejando? Y a veces no nos damos cuenta que eso tan pequeño, que quizás no tiene significado, que quizás nadie se ha dado cuenta de eso pequeño, pero eso pequeño me está llevando, mis queridos, a la destrucción final de mi vida. 15 minutos. Casi regresaron. Casi regresaron. Mis queridos, ahí estaba Pablo, frente a todos esos grandes hombres. Y Pablo comenzó a contarle su experiencia de cómo había conocido a Jesús. Y toda la congregación estaba atenta al mensaje. Y Pablo comienza a decirle cómo el Señor lo tumba, lo pone en el piso. Y cómo él le dice, miren, en ese momento pregunté, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Una sencilla pregunta. ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Quién eres, Señor? ¿Es tu voz la que estoy escuchando? ¿O cuáles son las voces que estamos escuchando hoy día, mis queridos? ¿Qué es eso pequeño que se ha introducido en nuestras vidas? Que sabiendo la voluntad de Dios no la estamos haciendo. Al grupo le faltaba 4 minutos. A los otros 15 minutos. Ya llegando a la meta. No pudieron llegar. Y Pablo le dice, ahí en medio de toda esa gente que se encontraba, esos reyes, esos miembros del Sanedrín, le dice, miren, el Señor me tumbó y yo tuve que preguntarle quién eres. Y escuché cuando Jesús me dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, ponte en pie, porque tengo algo especial para ti. ¿No es acaso lo mismo que el cielo te está diciendo en esta mañana? Ponte de pie. Levántate. Levántate. Y si el cielo me dice levántate porque en algún momento ¿qué?
me he sentido caído, desanimado, sin saber qué hacer, a dónde ir. Y hoy el cielo te está diciendo, pregúntale al Señor qué tú quieres que yo haga. Y pareciera que el Señor me dice, Juan, yo sé cuál es tu condición. Yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé el dolor que tú tienes. Yo sé la enfermedad que te agobia. Yo sé aquella cosa pequeña que no has podido sacar de tu vida. Yo sé tu debilidad, de tu flaqueza. Pero yo te pido hoy que te levantes. Levántate y ponte en pie. Y le dice, yo te voy a mostrar, yo te voy a mostrar. Te mostraré lo que tú debes de hacer. Oh, mis queridos, pregúntale, no tengas miedo de preguntarle al Señor. ¿Por qué estás permitiendo eso que te ha sucedido? Pregúntale, Él te va a responder. Me gusta, mi querido, pero el tiempo está avanzando. Ahí se encontraba. Y ahí el rey Agripa estaba escuchando ese mensaje. Léanse cuando puedan, Hechos capítulo 26. Ahí estaba el gran Festo que le dice a Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Hermano, no importa cómo te llamen, que tú puedas decir, yo sé en quién he creído. No importa quién te señale, no importa quién te critique, no importa si te saludan o no te saludan, no importa lo que la gente hable de ti, no importa lo que te digan, que tú puedas decir, yo sé en quién he creído. Que tú puedas decir, no importa, nadie me separará del amor de Dios. Ay, mis queridos, pero hay cosas pequeñas que todavía lastiman nuestras vidas, nuestro orgullo, que no nos hace ver la realidad de la condición que muchas veces nos encontramos. Mi querido amigo que me estás escuchando en esta mañana, Dios conoce tus luchas. Dios conoce por lo que tú estás pasando. Dios conoce aquello que no has podido quitar de tu vida. Pero tú puedes tener la experiencia del apóstol Pablo. El Señor te levantará y te dirá lo que tú debes hacer. Es Él. No es el pastor González, no es el pastor Malavé. No son los ancianos, no es la junta la que te debe de decir cómo tú debes andar. Es Dios. Es Dios quien te dice a ti lo que tú debes hacer. Es Dios quien te dice, este es el camino, anda por él. No deje que nadie te desvíe de eso, mis queridos. Pablo estaba seguro en quien había creído, a pesar de que él pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso le preguntó al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero muchas veces lo que estamos haciendo es alejándonos de lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor te dirá lo que tú tienes que hacer, mis queridos. Tengas puestos o no tengas puesto en la iglesia. Tenga liderazgo o no tenga liderazgo. No tienes título. O sí lo tienes. Yo soy cristiano. Yo sé en quién he creído. Mi profesión, levantar mi voz para que el mundo sepa que Cristo viene pronto. Mi oficina, el mundo que me escucha. No son los títulos, mis queridos.
Es mi relación con Dios quien determina. Y qué hermoso es saber que todavía el Señor nos sigue llamando. ¿Se acuerdan ustedes el mensaje de Apocalipsis 2? Yo te conozco. Yo sé tu arduo labor. Yo sé tu paciencia. Sé tu trabajo. Sé lo que tú has hecho por mí. Yo lo sé. Pero tengo algo contra ti. Que has comenzado a dejar ese primer amor. Pregúntate. No le eches la culpa a la iglesia. No le eches la culpa al pastor ni a la junta. Pregúntale al Señor qué tú quieres que yo haga. Y el Señor dice que yo quiero que tú vuelvas a ese primer amor. A eso que solías hacer, que nada te detenía por mí. Que me buscabas y me encontrabas. Que clamabas y yo te escuchaba. Mis queridos, el rey Agripa escuchó la predicación de Pablo. Un persuasivo orador que presentaba el evangelio con poder. Y la palabra de Dios y el espíritu de profecía dice que el rey Agripa entendió todo lo que Pablo estaba diciendo, lo entendió. Sabía que lo que estaba Pablo predicando y diciéndole era cierto. Pablo, mis queridos, yo me imagino que lo miró directamente a Agripa, porque ese rey estaba entendiendo exactamente lo que Pablo estaba predicando. Agripa entendió todo. Por eso es que él dijo, por poco me persuades a hacer ¿qué? Pepe, cristiano. ¿Por cuánto? Por poco. No fue por mucho. Él entendía por poco. Oh, mis queridos, un hombre medio convertido que no podía negar su fe en los profetas. Al lado estaba un gobernador ateo que había dicho un poco antes a Pablo que estaba loco. Estuvo cerca de aceptar a Jesús. Pero un casi salvo significa totalmente ¿qué? Perdido. Y mis queridos, si la salvación es lo más valioso de todo, no alcanzarla es realmente la mayor tragedia que nos puede acontecer a nosotros. Te pregunto en esta mañana, mi amada iglesia, a mis amigos y hermanos que nos están escuchando en esta mañana, de los diferentes países que se conectan con esta programación, de esos amigos que ya extrañamos cuando no aparecen sus nombres en el listado de aquellos que están pidiendo oración. Donde tú estés escuchando, puede ser que algún día alguno de ustedes predicó. Puede ser que algunos de ustedes se sentaron en las bancas de nuestras iglesias. Puede ser que en algún momento te leíste la Biblia 1 o 2 o 3 veces y te has alejado. Y quizás